decirte bye, bye, tristeza, bye. Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mejor bye. Cuando te conocí, mi vida cambió. Tu voz, tu mirada fueron mi motor. Hoy quiero cantar, quiero rolear. Por eso te despido, ya no aguanto más. Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye. Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mejor bye. Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye, 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 bye. Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mejor bye. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mejor bye. Ya no quiero sufrir. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenido a tu programa Nutriendo tu Vida, donde conocerás la opinión de expertos en temas de salud y nutrición de una manera diferente. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas. Comenzamos. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo... Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Nutriendo tu Vida. Hoy, día viernes 9 de abril del 2021, les damos la más cordial bienvenida a que estén escuchando este programa que la verdad va a estar muy interesante. El día de hoy nos acompaña una expertaza en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos en línea, obviamente te iba a decir en vivo, pero estamos en vivo y en línea, a nuestra queridísima doctora Miriam Alcántara Alcocer. Ella es especialista en medicina del sueño y pues bueno, le paso de una vez el micrófono a la doctora para que ahorita nos haga favor de presentarse, que nos platique sus credenciales, obviamente esos grandes títulos y reconocimientos que tiene, porque el día de hoy ella es quien nos va a estar apoyando a resolver todas las dudas que tenemos respecto a este tema. Doctora Miri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Les platico tantito. Yo soy médica somnóloga, lo que significa que estudio medicina del sueño. Soy médico general, pero tengo una maestría en trastornos, una maestría en psicología profesional con una residencia en trastornos del dormir que estudié en el Instituto Nacional de Nutrición y en la UNAM. Y ahorita, estoy en proceso de terminar el doctorado en neurociencias de la conducta. Me he dedicado a hacer investigación y clínica en trastornos del sueño, enfocados asociados a trastornos de la salud mental. En la maestría trabajé con mujeres con trastorno de estrés postraumático y ahorita en el doctorado estamos trabajando con niños con autismo y sus alteraciones del dormir. Pero en general en mi práctica privada lo que veo principalmente son trastornos del dormir relacionados a trastornos metabólicos que son endémicos en México, como la diabetes, la hipertensión, la apnea, que por regular está asociada a la obesidad, y el insomnio, que está ahorita siendo muy prevalente por las condiciones de vida que tenemos durante el confinamiento, y la ansiedad y la depresión, que también nos está provocando el estar en casa, a pesar de estar seguros, el ambiente nos sigue pegando y las noticias nos siguen llegando. Los duelos son presentes en muchas familias y afectan la salud mental y también la salud
física que se manifiesta muchas veces también como trastornos de dormir, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas porque hace un año, pues obviamente nosotros pensábamos que iba a ser algo temporal. O sea, algunos nos imaginábamos que iba a ser, no sé, 3 meses, 4 meses, a lo mucho 6 meses, pero las estadísticas fueron llegando y los especialistas nos dijeron 6 meses más, 3 meses más, probablemente al finalizar el 2020 vaya a haber un equilibrio, un balance. Se inicia 2021 y nuevamente vienen estos picos en la incidencia de casos y pues obviamente el confinamiento se ve más notorio, ¿no? Y sobre todo pensábamos que no íbamos a empezar a sufrir de este tipo de consecuencias, ¿no? Como, ay, a lo mejor es poquito, pero al rato se pasa. Pero son personas que ya viven desde hace un año con estos trastornos, con estos problemas para conciliar el sueño, con esta ansiedad, inclusive como tú lo mencionabas, ¿no? Que hay trastornos que de fondo vienen relacionados con el tema metabólico. Entonces, sí, vamos a abonarlo. Hola, la doctora Karina Rubio también está con nosotros aquí se conectó para apoyarnos también con las preguntas. La doctora a dar la bienvenida. Le vamos a pedir a la doctora Cari que por favor nos apoye prendiendo su cámara para que todo el público la conozca. Doctora Cari, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo aquí en el consultorio escuchándolas. Muy bien, doctora Cari. Te damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar presente. Pues creo que este tema nos va a favorecer a todos los que estamos con nuestra, digamos, de base hablando acerca de la nutrición. Entonces, vamos a dejar un espacio de preguntas. ¿Qué les parece en el segundo bloque? Y ahorita, claro. Mi querida doctora Miri, ¿qué te parece si nos vas enumerando los trastornos del sueño más comunes que tú has visto en este confinamiento o durante este año? Ok, bueno, yo diría que el más común de los trastornos del sueño durante este confinamiento son los trastornos del ciclo circadiano, que muchas veces los confundimos con insomnio. Los trastornos del ciclo circadiano puede ser adelantamiento de fase o retraso de fase. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama el núcleo circadiano, el núcleo... Bueno, tenemos una estructura en el cerebro que es responsable de secretar hormonas de acuerdo a la base cronobiológica en la que estamos. Es decir, estamos conectados a los ciclos de luz y oscuridad como cualquier otro animal y eso hace que nos dé sueño en la noche y nos sintamos más activos durante el día, que es cuando hay más luz. Este núcleo lo que hace es gobernar la secreción de melatonina, entre otras cosas. Cuando tenemos todo el día, cuando estamos expuestos todo el día a luz artificial, como por ejemplo los médicos que estamos todo el tiempo en hospitales o los médicos que están por ejemplo, en áreas de terapia intensiva en los que nunca se baja la luz, siempre está durante 24 horas con lámparas encendidas, empiezan a tener alteraciones del ciclo circadiano porque pues nunca hay luz, ¿no? Nunca hay oscuridad. Entonces no pueden sus cuerpos saber en qué momento les debe de dar sueño. Y el problema con estas alteraciones del ciclo circadiano es que no solamente la melatonina se altera, sino también las otras hormonas que se secretan durante el sueño, como la hormona del crecimiento, algunos picos de cortisol, ¿no? Y entonces eso empieza a producir alteraciones, pues, por ejemplo, como el envejecimiento prematuro en los adultos y en los niños que no están durmiendo bien, pues bueno, empiezan a haber alteraciones en el crecimiento, ¿no? Porque pues, todos sabemos que eso, bueno, no todos sabemos, pero bueno, las abuelitas tenían razón, los niños crecen en la noche, por eso los dolores de crecimiento ocurren en la noche, porque los picos de hormona del crecimiento se dan en la noche, ¿no? Entonces,
Lo que más estamos viendo son fases retrasadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente se está durmiendo mucho más tarde y se está levantando mucho más tarde. Eso, bueno, si tuvieran la libertad de levantarse más tarde, lo que normalmente ocurre es que se duermen mucho más tarde porque tienen exposición a la pantalla, porque todos estamos trabajando en línea, ¿no? Claro. Muy buena parte del día, y entonces cuando llega la noche nos ponemos a ver la tele o revisamos el teléfono, y todos son fuentes de luz artificial que normalmente tienen luz azul, que es la que más afecta a, bueno, la que más llega a través de los ojos a este núcleo supraquiasmático, que ya me regresó otra vez el nombre a la cabeza. El núcleo supraquiasmático recibe a través de los ojos los estímulos de luz. No recibe las imágenes, pero recibe que existe luz alrededor de los ojos, y entonces digamos que le dice al cerebro, hay luz, hay día, nos tenemos que despertar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso también de los invidentes? Con los invidentes se ha visto que, bueno, pues, no pueden percibir la luz, no sirven ciertas partes del mecanismo que puede recibir la luz, pero se sincronizan sus horarios a través de los horarios de comida, que esa es otra que normalmente durante el confinamiento se desorganiza, ¿no? Antes todos nos levantamos, desayunamos, nos íbamos a trabajar, regresábamos, todos comíamos juntos y cenábamos juntos, ¿no? Las familias. Y entonces de repente con el confinamiento, pues todos estamos juntos y cada quien agarra cuando come, agarra un café o agarra lo que le da la gana, comen a veces juntos, ¿no? Y la cena también se desorganiza. Esos horarios que antes eran estrictos y que eran parte de la dinámica familiar ya no existen, y entonces eso también altera los ciclos circadianos, y eso ha hecho muy, muy, muy prevalentes las alteraciones del ciclo circadiano. Ahora, oye, lo Doc, que también es muy prevalente. Ay, te quiero preguntar antes de que se me olvide. Ahorita estabas mencionando que es necesario que haya una división, o sea, del día y la noche. O sea, el día para que tú tengas tu actividad física, para que estés realizando tus actividades diarias, y en la noche para que tú puedas descansar. Ahorita muchas, obviamente, entramos en el horario de verano. Este horario de verano tiene repercusiones ya conocidas, o sea, ¿es cierto que tiene un impacto en la vida de las personas este cambio de horario? Sí, la Academia Mexicana de Medicina del Sueño hace, si no mal recuerdo, unos 2 o 3 años, sacó cierta infografía sobre la evidencia que se ha recabado durante los años sobre los primeros días del horario de verano. Digo, los humanos, si tenemos un talento que nos ha permitido permanecer en esta tierra, es que nos podemos adaptar a casi todo, ¿no? Pero durante los primeros días del horario de verano hay muchos más eventos vasculares, hay más choques, ¿no? Todos nos sentimos mucho más atarantados porque perdemos la sincronía de los ciclos, y entonces dormimos menos, todos estamos inevitablemente, o bueno, la mayoría estamos privados de sueño, y eso hace que existan más peligros. Vaya, el peligro de la privación de sueño puede llegar a tal punto que, bueno, como ejemplo, por ejemplo, el accidente de Chernobyl fue un error humano por privación de sueño, ¿no? Sí, o sea, en la serie dicen que fue obviamente por algún tema de los reactores, ¿no? De las temperaturas que no se fijaron bien, pero más bien pasó lo que tú dices, personas que están encapsuladas ahí sin nada de luz más que o sea, el cambio de horarios, entonces eso fue lo que pasó también. Uh-huh. Sí. Bueno, yo no sabía esto de Chernobyl, a mí me lo contó mi maestra, la doctora Matilde Valencia, en nutrición, mucho antes de la serie, y era para hacer el énfasis de la privación de sueño tiene repercusiones, y tiene repercusiones graves, y prácticamente todos sacrificamos sueño por cosas que no necesariamente tendrían que valer la pena, ¿no? Claro.
mucho más los médicos tenemos la costumbre de privarnos de sueño. Las guardias y todo, obviamente, Pero, pues, sí, bueno, son así es. necesarias, ¿no? Oye, Doc, ahorita que tocaste que nos vamos llevando el caminito, que esto es muy bueno y me gusta mucho, hablamos un poquito de lo de Chernobyl, ¿no? Pero vamos a tocar ahorita lo del ambiente laboral, porque obviamente allá afuera también hay personas, sobre todo técnicos o personas encargados de operación y mantenimiento en plantas grandes, ¿no? Que durante pandemia algunos de ellos no dejaron de trabajar pese a las indicaciones. Hay personas que trabajan de noche y se van a casa a descansar durante el día. ¿En ellos sería lo mismo, Doc? ¿O qué es lo que sucede con sus... son dos preguntas. Uno, ¿qué sucede con sus ciclos de sueño? Y dos, ¿puede haber repercusiones inclusive metabólicas debido a esta como inversión de horario? Sí las hay. Hay bueno, hay una alteración del sueño que se llama alteración por turnos, bueno, alteración del ciclo por turnos. Lo que se recomienda a las personas que trabajan de noche, por ejemplo, es que tengan también horarios estrictos de sueño para la recuperación del sueño y que durante el espacio en el que vayan a dormir sean espacios, no siempre se logra, pero que sean espacios oscuros y que sean espacios silenciosos, lo más parecido a la noche, ¿no? O sea, imitar una noche durante el espacio en el que vayan a dormir. Sí, en los trabajadores que hacen turnos nocturnos únicamente, normalmente hay alteraciones metabólicas como aumento de la resistencia a la insulina, diabetes, sobrepeso, aumento de la presión arterial, hay mucha irritabilidad, también hay envejecimiento prematuro, porque estos ciclos hormonales, por más que uno insista en imitar las condiciones de la noche durante el día, nunca se logra, ¿no? Porque, pues no, o sea, no hay manera de que... Lo más común es, por ejemplo, las enfermeras que se van a dormir en la mañana, trabajaron toda la noche, en la mañana llegan, dan de desayunar, mandan a sus hijos a la escuela, se duermen y a las 2, 3 de la tarde van por ellos, ¿no? Y entonces, durante ese periodo puede que tengan la casa sola y la casa para ellas y se duerman, pero siguen habiendo responsabilidades, sigue sonando el teléfono, sigue habiendo pendientes que tienen que a veces resolver durante la mañana y entonces pierden sueño o lo interrumpen. No es exactamente lo mismo y también tienden a comer. Eso es una costumbre que tú sabes bien que tenemos en los hospitales. La colación de los hospitales durante la noche consiste en un montón de carbohidratos porque nos mantienen despiertos con eso, ¿no? Y aparte, además de que sea la botana, perdón mi querida Miri, pero es lo que se te antoja, o sea, cuando estás desvelado, es lo que se te antoja la galletita, el sándwich, el pan, o sea, quieres pan, o sea, necesitas o ya sea algo dulce o el panecito, ¿no, Doc? Así es, y eso es porque pues estamos necesitando carbohidratos porque está el cortisol a todo lo que da y aumenta la insulina y pues queremos, nos da el insulinazo, queramos o no, ¿no? Digo, no es algo que esté en nuestro control y es algo que le pasa también a la gente que tiene todo, bueno, en general, trastornos del sueño, que es en cuanto algo va mal con tu sueño, entonces aumenta el cortisol, aumenta la necesidad de carbohidratos, aumenta la necesidad de calorías. Bueno, no la necesidad de calorías, se te antojan las calorías, la percepción de querer más comida y entonces empiezan los problemas metabólicos con el sobrepeso, la obesidad y todo lo que sigue con ello, ¿no? La diabetes, la presión alta. Y todo eso. Ahora, Doc, tocaste algo bien interesante, la obesidad, el sobrepeso. Vamos a entrar al tema de probablemente sí un trastorno del sueño que yo creo que nos pasa a todos, el famoso ronquido, ¿no? Que ya sabes que estás dormido y de repente te estás quedando a punto de entrar a los brazos de Morfeo y te despierta y dices, ay, espero
pero nadie me haya escuchado. O las personas que duermen con alguien, si la otra persona roncan, es el típico codazo, tú das el codazo o te dan el codazo. Entonces, platícanos un poquito a qué se debe este trastorno del ronquido, porque en la mayor parte de los casos, obviamente antes de conocer que había un departamento exclusivo de medicina del sueño y que ya está bien avalado y bien reconocido, se canalizaban todos estos pacientes al otorrino, porque decían que era tema pues obviamente que de las adenoides en los niños y no sé qué, pero después también se empezó a involucrar a la medicina del sueño, que es también la especialidad que le toca atenderlo. Entonces, platícanos un chirris de estas personas que roncamos, por favor. Bueno, en primera, el ronquido no es normal. Puede haber personas que ronquen por la posición en la que duermen, ¿no? O sea, puede que haya muchas almohadas y entonces manden la cabeza muy adelante y entonces eso obstruya la vía respiratoria cuando se relaja. O sea, lo que pasa con el ronquido es, estamos de manera horizontal, ¿no? La gravedad va a mandar todos los tejidos pues, hacia abajo, ¿no? Incluso los tejidos de la laringe y la faringe. Estos tejidos durante el sueño, durante la vigilia, tienen cierto tono porque estamos despiertos, tienen cierto tono, ¿no? Además de que digamos, gravedad nos da cierta estabilidad. Pero si los relajamos y nos empezamos a dormir, durante las primeras fases de sueño no hay tanto problema porque todavía existe cierto tono muscular. Pero pues hay 4 fases de sueño: fase 1, fase 2, fase 3 y el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Entonces, en la fase 3 y el sueño de movimientos oculares rápidos es cuando más relajados estamos. De hecho, en el sueño de movimientos oculares rápidos hay un bloqueo neuromuscular en el que es cuando pasa esto de que si nos despertamos durante esa fase y no ha terminado esa fase o no nos despertamos completamente de esa fase, es cuando ocurre este momento de se me subió el muerto. Ah, sí, que no es típico que te dicen. Sí, sí, sí. Eso ocurre, bueno, cuando tenemos mucho estrés, por ejemplo. Pero bueno, nada más para ejemplificar, no tenemos nada de tono muscular durante esas fases y eso lo que hace es que la vía respiratoria se colapse. Pero el hecho de que la vía respiratoria se colapse no hace que dejemos de necesitar respirar, ¿no? Y entonces lo que hacen los pulmones es hacer vacío y hacer fuerza, lo que aumenta la presión pulmonar y también la presión intratorácica, lo que hace que haya también un esfuerzo cardíaco durante este esfuerzo para romper el colapso de la vía aérea superior, y entonces hacen fuerza, hacen vacío y jalan aire. Y ese jalar aire es lo que suena, ¿no? El puerquito. Porque estaba colapsado, y sonó, ¿no? El problema es que si esto va ocurriendo toda la noche, va a haber periodos en los que, por más esfuerzo que hagan los pulmones, no le van a ganar a la vía aérea. Y eso es mucho más común en personas que tienen una obesidad importante. Por eso, tanto los neumólogos como las personas que nos dedicamos a la medicina del sueño, medimos el cuello, ¿no? O les pedimos la talla a los hombres, por ejemplo, de la camisa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la grasa que está aquí y la grasa que está en la lengua, que es de las últimas que se bajan, también son obstructivas, ¿no? También le ganan y son un peligro para esta vía aérea. Entonces, digamos que se la pasan toda la noche roncando, pero llega un punto en el que ya este ronquido ya no es suficiente, por más esfuerzo que hagan los pulmones, por más fuerza que le metan, no se puede, y entonces lo que hace el cerebro es decir, ¿sabes qué? Me estoy ahogando, no puedes no respirar, te despierto.
Y entonces se despiertan los pacientes constantemente durante toda la noche. Y aunque no se acuerden o no se den cuenta, todo el tiempo están despertando y con eso privándose de sueño. ¿Y qué es lo que pasa al día siguiente? Pues se despiertan y se despiertan con la sensación de no haber dormido bien. Claro. Se despiertan y se están quedando dormidos todo el día. Y entonces son el clásico señor gordito que se duerme por todos lados, ¿no? Y claro. dice, pero pues es que yo no tengo ningún problema de sueño. Yo donde me pongas, siempre me dicen lo mismo. Es que yo no tengo problemas para dormir. A mí, donde me pongas, me duermo. ¿No? Pero es el clásico de que algo pasa en la noche, ¿no? Sí. Y pues inmediatamente cuando uno los ve en polisomnografía, los ve en estudio de sueño, puede ver que pueden desaturar hasta 65, ¿no? Durante la noche. Y regresan y ve uno cómo se están despierta y despierta y despierta y despierta. Y estos microdespertares son, pues además, muy estresantes, ¿no? Y para eso existen tratamientos muy sencillos que son solamente una maquinita que avienta aire, que es el CPAP. Es de los medicamentos, de los tratamientos más benignos, porque no es un medicamento, no es una sustancia que uno recete, sino es una máquina que avienta aire y, de cierta manera, feruliza esta vía aérea, impide que se colapse y están respirando todo el tiempo. Normalmente viene con un humidificador para que no se reseque el área, porque sabemos que son áreas húmedas, y con eso quedan tratados los pacientes. Normalmente se pierde peso, porque esta sensación de quiero el panecito, quiero la galletita, porque estoy privado de sueño todo el tiempo, se va. Disminuye la presión arterial y disminuye la resistencia a la insulina, y es una excelente oportunidad para empezar a bajar de peso. Está fabuloso el empezar a tratarlo, porque sí, se quita la dificultad de los antojos con los que vivían, ¿no? Claro. Y ahorita ya nos toca ir a corte, pero ¿qué te parece, mi querida doctora Miri, si al regresar tocamos algo que va de la mano con esta sensación de que a veces, de que el cerebro te dice que te tienes que despertar, pero qué pasa cuando hay periodos prolongados en los que no respiras, que se le conoce como apnea de sueño? Y regresamos con unas preguntitas, ¿te parece? Me parece perfecto. Entonces, nos vamos a despedir de este corte con una canción que se llama Gavilán de las Chicas Dinamita. No se desconecten, si tienen preguntas, váyanlas poniendo en el chat de Facebook, yo ya tengo unas por acá. Entonces, ahorita regresamos. Vámonos, Dieguito. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Con mis cuidados y mimos te fuiste curando.
Descuento insegunda. Descuento insegunda. Vámonos, ya regresamos de nuestro corte, mis queridos amigos. Oye, Dieguito, ¿quieres party? Ya se nos antojó ahora sí que todas estas canciones son para despertar. Yo creo que reviven, ¿que no? Entonces, ya regresamos. Tenemos a nuestra doctora Miriam Alcántara Alcocer, especialista en medicina del sueño. Ella nos estaba platicando acerca de los trastornos del sueño más comunes. Bueno, no son todos, pero son algunos que estamos tocando, que se ha visto ahorita en pandemia. Vamos a tocar un poquitín y vamos a platicar acerca de la apnea del sueño, porque queremos dar espacio, mis queridos compañeros y amigos que nos están viendo y escuchando, porque ahorita recuerden que hay una enfermedad de la cual estamos hablando a tope, a todo lo que da, que es el COVID-19, y pues obviamente también hay secuelas, ¿no? Y queremos que la doctora Miri nos explique cuáles son estas secuelas a nivel de sueño que pueden presentar nuestros pacientes, porque a veces después de que concluye la enfermedad y afortunadamente ya están en casa recuperándose, hay síntomas y ciertos, digamos, comportamientos que ellos no entienden, que ellos se sienten mal y pues obviamente causa disconfort. Pero no me voy a adelantar. Vamos a dejar que nuestra doctora Miri Alcántara nos ilustre con este tema que es apnea del sueño, que va relacionado con todos estos pacientitos que padecen trastornos del peso, debido a que se ensancha, como ella bien lo mencionaba hace un momento, la circunferencia del cuello por acumulación de grasa y también, aunque ustedes no lo crean, que fue un dato que aprendimos hoy, acumulación de grasa en la lengua. Entonces, mi querida doctora Miri, esta apnea del sueño sabemos que es como esa interrupción de la respiración mientras dormimos, ¿no? Como la definición simple. Pero explícanos a nivel fisiopatológico, a nivel médico, qué es las repercusiones y tú como especialista, ¿cómo las tratas en el consultorio? Bueno, las repercusiones de la apnea del sueño normalmente tienen que ver con la presión arterial, tienen que ver con las consecuencias de la privación crónica de sueño, o sea, tienen que ver con la privación crónica de sueño y con la constante desaturación durante la noche. O sea, el tema de la saturación de oxígeno ha sido un tema que hemos tocado mucho, bueno, en el último año, justo por el COVID, ¿no? Pero es un tema que quienes tratamos sueño y quienes hacemos polisomnografías tenemos que estar viendo todo el tiempo, porque cuando te hacen un estudio de sueño, una polisomnografía,
lo que hacemos en el laboratorio es poner electrodos que miden la actividad eléctrica cerebral, dependiendo de lo que estemos buscando, el número de electrodos que se ponen en la cabeza. Se ponen 2 electrodos para ver la actividad eléctrica del corazón. Ponemos electrodos en los brazos y en las piernas y ponemos unas bandas en el abdomen y en el tórax para ver el tipo de respiración que estás teniendo. O sea, bueno, normalmente hay una respiración que inicia en el tórax y termina en el abdomen, pero hay veces que hay respiraciones disociadas, ¿no? Por las mismas alteraciones del sueño o por alteraciones cardíacas o por otras razones. Y también ponemos un saturómetro en el dedito, ¿no? Entonces con eso podemos ver. Hay apneas que son obstructivas, el SAOS, pero también hay apneas que son centrales. Y eso depende de el punto en el que, digamos, los núcleos cerebrales, la respiración, como es una función tan básica, tiene, digamos, muchos cantados en el área de la, pues, de la base del cerebro, ¿no? Del brainstem. Y entonces, esos nucleecitos lo que detectan es el CO2, no la disminución de oxígeno. Entonces, cuando hay muchísimo CO2, esos núcleos se activan y dicen, ¿sabes qué? Necesitas respirar porque necesitas, porque me estoy llenando de CO2, ¿no? O sea, lo que necesitas es meter aire porque necesita haber intercambio gaseoso y eso no lo están haciendo los pulmones por alguna razón, pero pues yo me prendo, ¿no? Y van generando diferentes respuestas adrenérgicas. Eso es, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a sudar frío, ¿no? Si todas estas respuestas adrenérgicas las sumamos a la experiencia del dormir, pues es un dormir horroroso, ¿no? Porque pues es un dormir con múltiples respuestas de alerta, en las que todo el tiempo te estás despertando porque no puedes respirar, ¿no? Y no puedes respirar, y no puedes respirar. Aunque realmente no te des cuenta, porque lo que tienes es un montón de sueño porque no has dormido durante muchos días, ¿no? Claro. Y eso es lo que va afectando con el tiempo, aparte de la salud cardíaca, porque aumenta la presión arterial y aumenta el peso y aumenta la resistencia a la insulina, o de plano caemos en diabetes mellitus tipo 2, empiezan también a tener alteraciones del estado del ánimo o dificultad para concentrarse o para realizar sus actividades cotidianas. Y ya en momentos más graves empiezan a haber momentos de desaturación durante el día, porque esta grasa acumulada en el cuello y esta dificultad para respirar por la grasa en el tórax empiezan a crear una dificultad respiratoria durante el día, lo que hace que digamos que estos núcleos que detectan el CO2 y que detectan la respiración estén también atarantados porque constantemente están expuestos a demasiado CO2, ¿no? Entonces aquí quien lleva la batuta y quien está armando todo el merequetengue, el relajo, pues obviamente es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, así es. Más ahorita todas tenemos un tiempecito, pero yo creo que de aquí es donde vamos a empezar a hilar algunas secuelas, ¿no? Que tienen nuestros pacientes con COVID, ¿no? Ahora sí que son los post-COVID, que a lo mejor se relaciona la baja de oxígeno con esta hipoxia, ¿no? Que es la falta de oxigenación que puede estar sufriendo el cerebro. Así es. La mayor parte, hace unos días leía una revisión sobre los trastornos del dormir durante la pandemia. Y sí, las personas que no nos ha dado COVID, tenemos alteraciones del sueño. Ha habido un 40% de aumento de la prevalencia cotidiana de los trastornos del sueño, pero las personas que tuvieron COVID tienen muchas más alteraciones del sueño que la población general. Y bueno,
es realmente muy afortunado salir del COVID y más de salir pues de una neumonía por COVID, porque no es lo mismo tener COVID en casa y que te dé una gripa terrible a tener una alteración pulmonar, una neumonía. Es muy afortunado y estamos muy contentos de que hayan salido, pero sí, la mayoría tiene alteraciones del estado del ánimo, que normalmente lo estamos viendo, lo que estamos viendo es ansiedad, depresión, dificultad para dormir, que eso sería un insomnio, o mucha fatiga, dificultad para concentrarse, y sí, una posibilidad es que quienes tuvieron pues neumonía, todavía tengan esta fibrosis pulmonar, fibrosis pulmonar no, pero todavía tengan esta afectación pulmonar por inflamación, y entonces no haya un intercambio gasoso adecuado, y entonces estén teniendo esta constante hipoxia que produce alteraciones en la concentración. Hay muchas herramientas, creo que como las que tú recetas, como suplementos, manejo nutricional adecuado, pero definitivamente un descanso adecuado juega un papel importante en la recuperación, porque también disminuye los niveles de inflamación. O sea, alguien que está constantemente no descansando está en un constante estado inflamatorio. Y si estamos en fase de recuperación de una enfermedad tan aguda y que nos mete en jaque a tantos niveles de inflamación, pues bueno, el terminar con el insomnio y el terminar con dificultad para respirar se vuelve un obstáculo en la recuperación. Y sí, ahorita estoy atendiendo personas, por ejemplo, que tuvieron COVID, que no tuvieron necesariamente neumonía, pero que durante las mediciones constantes de saturación se dieron cuenta que la noche desaturaba. Y entonces ya les hicimos la polisomnografía o un estudio simplificado para apnea, y entonces vimos que pues sí, estaban teniendo episodios de apnea durante la noche, y se les receta su tratamiento y empiezan a descansar mucho mejor, además de mejorar los laboratorios. Porque, pues bueno, una de las cosas que más nos preocupan con las personas que se están recuperando o que pueden estar en peligro de tener COVID es los marcadores metabólicos de triglicéridos, de colesterol, porque una de las alteraciones o de las presentaciones del COVID pueden ser alteraciones embólicas, ¿no? O coagulatorias, bueno, no coagulatorias, perdón. Sí, los trastornos embólicas. de la coagulación, ¿no? Que pueden tener. Sí, se vuelve una enfermedad de las fases internas de los vasos. Se puede volver una enfermedad vascular que nos puede dar EBCs o émbolos hacia alguna extremidad. Y eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que se previenen cuando tenemos control de enfermedades tan comunes, pero tan poco tratadas como la apnea del sueño. Oye, el síndrome de apnea del sueño. Oye, Miri, te quiero preguntar, dentro de las secuelas sabemos, ¿no?, que es el primer órgano que se ve afectado es el pulmonar, o sea, los pulmoncitos, pero también por acá suenan casos que se han visto de demencia, inclusive esquizofrenia, trastornos de la memoria, donde los especialistas como tú, como los neumólogos o como los demás colegas que llevan un año ya investigando todo esto, nos dicen que se relaciona con la hipoxia y precisamente con el marcador que tenemos, que es la saturación de oxígeno cuando llega a bajar de 90, ¿no? Sabemos que la oxigenación adecuada es que de preferencia esté arriba de 90. Ya cuando empieza en 89, 88, ya es cuando tienes que empezar a buscar ayuda, porque probablemente esa saturación vaya a bajar más. Entonces, ahorita con todo este tema tan interesante que nos comentas, que lo fundamental es que tu cuerpo tenga esa oxigenación necesaria, ¿no?, para que el cerebro, que es el órgano que lleva la batuta, esté al 100.
¿crees que también ahorita podría definirse y que esté relacionado al 100% también con estos trastornos de sueño, digamos, la demencia post-COVID, esta alteración psiquiátrica de la esquizofrenia, la depresión y todo esto? Pues mira, voy a ser honestísima, no he leído ni he visto casos de demencia, pero lo que sí he visto son alteraciones para concentrarse. Una queja muy, muy constante es que las personas se sienten como más tristes, más ansiosas. Muchas personas tienen incluso síndrome de estrés postraumático por haber estado en las guardias de COVID, por tener tanto miedo, ¿no? Una de las alteraciones comunes están siendo esas, pues porque enfermarse de COVID al principio de la pandemia o a la mitad de la pandemia, cuando estábamos viendo que la gente fallecía y todavía no tenemos un tratamiento que sea perfectamente eficiente o que sepamos por qué funciona, ¿no? De hecho, durante la pandemia hubo muchos medicamentos que se utilizaron o incluso se hicieron populares y después nos dijeron que no servían para nada, ¿no? O que se acabaron en las farmacias y de repente es como, bueno, pero eso era como para, no sé, los piojos, ¿no? Y la gente se lo tomaba, ¿no? O medicamentos para lupus y se los tomaban. El enfermarse de COVID gravemente era una razón para estar muy asustado y una razón para pensar que realmente podía ser el último momento en el que uno viera a sus familiares, además de que las guardias de COVID, sean en lugares públicos o privados, no son espacios donde se pueda permitir que la familia esté con los enfermos, ¿no? Entonces también se pierde esta conexión con el mundo y se pierde la conexión con el día y con la noche, ¿no? Y bueno, todo se vuelve una experiencia pues muy difícil de superar. Y eso da insomnio, alteraciones del estado del ánimo, da muchísima ansiedad. Y sí, como también hay cierta inflamación o bueno, cierta afectación a nivel cerebral, pues entonces también hay que tratar eso, ¿no? Hay que tratarlo y hay que, muchas veces no se necesitan medicamentos, hay veces que funcionan las técnicas conductuales, pero en otras ocasiones los pacientes sí se benefician del uso de ciertos medicamentos, ciertos psicofármacos que pueden ayudarles a disminuir los niveles de ansiedad y vaya, que no tienen que ser sedantes o ansiolíticos o medicamentos que los pongan así como zombies, sino medicamentos que simplemente les ayuden a manejar la ansiedad y a mejorar la concentración. Y eso también lo podemos tratar, pues bueno, nosotros los especialistas en sueño, ¿no? O bueno, los que nos enfocamos a la salud mental, porque también eso también hay que dejarlo en claro. Hay especialistas de sueño, como decías al principio, que son otorrinos. O sea, hay otorrinos que están especializados en alteraciones del sueño. Y, por ejemplo, hay otorrinos que atienden a los niños que roncan. Uh-huh. Y los niños que roncan, por ejemplo, no tienen los mismos síntomas que los adultos que roncan. Los niños que roncan tienen síntomas muy parecidos al trastorno por déficit de atención. La privación de sueño en los niños se manifiesta como irritabilidad e hiperactividad. Entonces, a esos niños sí hay que operarlos y esos niños se recuperan sin ningún tipo de máquina para dormir. Oye, pero fíjate que eso no lo sabía. Sí, es totalmente otro mundo para los niños. Pero para los adultos las cirugías no han sido tan eficientes, porque claro que lo hemos intentado, porque es mucho más fácil decir, bueno, me chuto una cirugía, pero no tengo que dormir con un aparato, pero no han sido tan eficientes. También hay especialistas de sueño que son neumólogos y que tratan, por ejemplo, pacientes que tienen apnea del sueño y EPOC, ¿no? O sea, pacientes complicados con enfermedades pulmonares y EPOC.
y estamos los que nos dedicamos a la salud mental, pero también a los trastornos del sueño. Entonces, a veces puede ser confuso para los pacientes, pero bueno, ya es responsabilidad de quienes nos topemos a los pacientes, guiarlos hacia donde los pueden tratar de manera más adecuada o tratarlos nosotros, pues, si está dentro de nuestro rango de tratamiento. Un neumólogo no se va a animar tanto a tratar a alguien con estrés postraumático y ansiedad, un insomnio por eso, pero si le llega a alguien con un EPOC o un asma grave y apnea del sueño, pues está perfectamente en su ámbito, ¿no? Claro, sobre todo como tú lo mencionas, si esta apnea o este EPOC ya está trayendo repercusiones a nivel mental, que no duerme bien, no está descansando, inclusive yo creo que hasta han de llegar a tener pesadillas, ¿no? Porque pues también ahí se ve implicado algún tema cerebral, es cuando pueden trabajar ya de la mano. Así es, sí. También sí es una razón común el tener pesadillas, justamente porque se vuelve una lucha constante el estar durmiendo. El dormir luchando por respirar puede traer pesadillas. El tener ansiedad o depresión o tener alguna alteración en general de adaptabilidad, que ahorita son muy comunes por el COVID también, pueden traer pesadillas. El tener el estrés postraumático por una estancia hospitalaria o por la pérdida de alguien puede traer pesadillas. Y eso también entra dentro de nuestro ámbito de tratamiento. Perfecto. Oye, mi querida Miri, antes que se acabe nuestro programa, todavía tenemos unos minutitos. No sé, déjame leer aquí rapidísimo las preguntas que nos mandaron. A ver. Ok, bueno, aquí nos dice, ¿cómo se puede saber si un pequeño no está durmiendo bien? Podemos resolverlo con lo que nos dijiste, ¿no? Que si tiene hiperactividad o está irritable, podría ser un síntoma de que no está durmiendo bien, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Otra pregunta que tengo aquí. También puede que estén comiendo menos o más. Ok. Tengo aquí otra También pregunta. Puede que estén comiendo menos o más. A trastornos de la alimentación. Ok. Uh-huh. Entonces, a esta personita que nos preguntó, pues ya sabemos irritabilidad, hiperactividad y trastornos de la alimentación. Y tenemos tiempo para otra más que nos dice, escuché que el dormir bien disminuye la libido. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso dependería. Si es de manera aguda, normalmente la privación de sueño aguda lo que hace es desinhibirnos. Y existe una cosa que se llama la borrachera de sueño. Y vuelvo a lo mismo con las experiencias de los médicos o quienes hemos trabajado en turnos nocturnos. Normalmente después de no haber dormido durante toda la noche, todo te da risa, incluso pueden comer más por eso, etc. Si es de manera crónica, y más, por ejemplo, en la apnea, volvemos otra vez a la apnea del sueño, pero si es de manera crónica y con apnea de sueño o por apnea de sueño, puede que en los hombres disminuya los niveles de testosterona. Uh-huh. Pero todo dependerá de si se presenta todos los días o si se presenta una vez al día, ¿no? Una vez en la vida, pues no va a pasar mucho. O puede que tengan más porque estén más desinhibidos. Ok. Entonces, ya nos faltan 2 minutitos para terminar y mi querida Miri, quiero darte este tiempo para que por favor nos des todos tus datos, redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos visitar para que todos nuestros amigos que están interesados en, si tienen algo que mencionaste ahorita en el programa, para que acudan contigo y les ayudes. Y si traes alguna promo, adelante. Bueno, pues en este momento estamos iniciando en el proyecto de Nutrición Médica 360 en el Hospital de Santa Mónica, en el Hospital Ángeles de Santa Mónica. Mi teléfono es el 55 43 15 9302.
me pueden encontrar en el Facebook de Nutrición Médica 360. Y bueno, pues promociones, pues les voy a regalar 5 valoraciones para apnea del sueño, para ver si sí o no tienen esta alteración, o si no, valoraciones por si tienen la duda de que tienen esto, y si no, bueno, pues les damos el diagnóstico de otra cosa y lo seguimos tratando por otra cosa. A ver, échame otra vez el número para que Dieguito nos apoye poniéndolo aquí en la pantalla. Es 55 4315 uh-huh. 93 uh-huh. 02. Muy bien, Dieguito, ahí te va el teléfono para que en lo que nos despedimos, la gente que nos está viendo por Facebook anote el número, y acuérdense, si eres dentro de las 5 personas, si eres de las 5 personas, más bien, que hable en este tiempo y manda su mensajito de que nos escuchó en Proyecto Radio MX, sobre todo que escuchó a la doctora Miri, se gana una valoración de apnea, y si no es necesario de apnea, bueno, pues la doctora le dará ahí otro premio u otra promoción. Pero pues, mi querida Miri, yo te agradezco que nos hayas hecho un espacio en tu agenda, porque de verdad que esto es muy importante para todos nosotros. A veces no comprendemos, llegó el home office, llegó el confinamiento, el uso crónico de los dispositivos electrónicos a altas horas de la noche, y entonces todo este comportamiento, esta agresividad y todo esto que estamos todos irritables, no lo comprendemos, pero ya más o menos vamos entendiendo lo que nos platicaste. Que no sea el primer ni último programa en el que estés con nosotros, te vamos a volver a invitar porque quedaron muchas preguntas al aire, así sin contestar, pero te mando un gran abrazo, por favor, cuídate mucho, y me despido de cabina, a Dieguito que estuvo allá atrás, ahí en los controles, gracias por apoyarnos, y este fue su programa Nutriendo tu Vida. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana con otro tema interesante para todos ustedes. La doctora Miriam Alcántara Alcocer, muchísimas gracias. Su servidora, la doctora Erika Díaz Quiñones, aquí en Nutriendo tu Vida. Y pues muchas gracias. Nos vemos. Chao. En casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Esto fue Nutriendo tu Vida. Nos escuchamos el próximo viernes de 11 a 12 del día con temas de salud de tu interés desde un punto de vista más humano. Porque nutrirte no solo es lo que comes, sino también lo que piensas. Sígueme en Facebook, @AriValdez, con doble S al final.